Bienvenidos a otra edición de Odres Nuevos, este espacio semanal en el que nos damos cita para simplemente conversar. Por cierto, el diálogo normalmente lo hemos tenido con el conductor de este programa, que es el pastor Carlos Mraida, y un servidor. Lamentablemente, Carlos está todavía en condiciones que no le permiten estar con nosotros para esta grabación, con lo cual debemos seguir orando por él, por Silvana, sus hijos, y especialmente también por la congregación, la Iglesia del Centro, que necesita de su pastor y los otros pastores también de la Iglesia, de manera que en estas circunstancias de emergencia podamos encontrar en la asistencia del Señor los recursos que nos hacen falta para seguir adelante cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha pedido aquí en el mundo. El formato de este programa regular ha sido, como ustedes ya saben, tomar los temas de la Biblia Nueva Reforma y conversarlos con la libertad que nos da la relación, la comunión en Cristo con el pastor Carlos Mraida. No está Carlos con nosotros, pero de alguna manera la presencia de la palabra de Dios está. Y ustedes pueden conseguir la Biblia Nueva Reforma entrando a la página de la librería Peñel, la editora Peñel, que la publica, o alguna librería evangélica bien provista, o las librerías de Peñel, donde ustedes puedan encontrarla. Y disfrutar de este material, que ha sido especialmente preparado para nuestra vida devocional, nuestra instrucción en la fe, para compartir el testimonio con otros y una gran cantidad de ricos recursos que hay allí para que ustedes puedan utilizarlo. Carlos suele hablar de tanto en tanto de un programa de Lux, como a él le gusta decir, con lo que quiere señalar un programa especial, fuera de la conversación más o menos regular que venimos haciendo en la consideración de cada libro de la Biblia. Hoy tenemos un programa de Lux, porque contamos con un invitado muy, muy especial, un gran amigo de muchísimos años. Si me pidieran de escribir anécdotas compartidas, de situaciones compartidas con el pastor Norberto Saraco, miren, podría llenar un libro de historias y todas ellas realmente hermosas. Así que hoy tenemos la bendición de contar con nosotros en la conversación con Norberto. Bienvenido, Norberto. Un gusto de verte, de saludarte. Gracias, Pablo. Dios te bendiga. Qué alegría poder estar con ustedes, con la audiencia en este momento. No es alegre el motivo, pero sí poder compartir y estamos dispuestos a que el Señor pueda usarnos en este día. Amén. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Norberto? Yo tengo idea de más o menos el tiempo en que Carmen y vos fundaron sí, tiene que ser este año 78. Más o menos. Ha más pasado agua, debajo del puente. Mire, con el pastor Saraco, además de compartir la vocación docente, y tuve el privilegio de estar en la primera hora de la fundación de FIET, acompañándolos, hemos compartido muchas otras cosas. ¿Te acordás, Norberto, cuando nos metimos en los estudios doctorales en ICEDET, el Instituto Superior? Absolutamente, nuestras clases de alemán. Oh, las clases de alemán y las clases con José Míguez y Severino Croato y tremendos tipos. Muchas cosas que el Señor nos permitió vivir juntos en el pastorado. Vos eras pastor acá en Mataderos en aquel momento.
Es cierto, es cierto. La calle Tapalqué. Yo conocí tu departamento allí arriba, al fondo arriba. Sí. Este, después, bueno, tantas anécdotas, tantos momentos como vos dijiste, pero qué bueno que pasan los años, ¿no es cierto? Y el Señor nos encuentra sirviendo, Amén, ¿no? Yo amén. creo que Gracias eso... a Dios, gracias a Dios. Y en el caso particular de Norberto, tengo que decir que hemos transitado juntos buenos trechos de nuestra vida ministerial. Sí, De hecho, hemos estado juntos. Bueno, Norberto fue mi sucesor como secretario general de la Asociación de Seminarios e Institutos sí. Teológicos del Cono Sur, y también juntos estuvimos en la fundación del programa doctoral latinoamericano, del que él ahora es presidente, y qué sé yo, no sé en cuántas No, otras cosas. no sé si te acordás, yo en este momento estoy acá en las instalaciones de la iglesia. Cuando nosotros vinimos acá era un terreno, o Sí. sea, sin edificio, y el primer edificio que tuvimos fue la carpa que ustedes tenían allá En el centro. que la estaban dejando de usar porque acababan de construir el El, nuevo santuario, que no es donde están ahora, sino el viejo el santuario. anterior, y me diste la carpa esa que nos sacaron de un apuro, pudimos tener un lugar donde reunirnos porque habíamos tenido que irnos del otro lugar. No la pagamos en ese momento, sí asumimos la deuda, y cuando pagamos la deuda, con ese dinero ustedes pusieron el piso allí. Así que... Exacto. Bueno, eso, mira, recordar estas cosas realmente a uno lo llenan de admiración de lo que es la mano coordinadora del Señor, cómo Él en el reino pone las personas, los recursos y cómo nos da el privilegio de servir juntos. Hay tanto que se puede hacer cuando trabajamos en equipo en el reino del Señor, ¿no? No, y la visión de unidad de la iglesia, Exacto. Pablo, porque quizás gente de la audiencia no sabe, nosotros pertenecemos a instituciones diferentes, pero sin embargo siempre hemos trabajado con una visión de unidad de la iglesia. La anécdota que acabo de contar tiene que ver con eso. Sí, Institucionalmente nada nos ligaba, pero éramos dos congregaciones en la ciudad, una centenaria como la Bautista del Centro y una que recién estábamos empezando nosotros, y sin embargo contamos con esa ayuda, esa relación y bueno, qué bueno en este momento, ¿no? Subrayar eso, ¿no? sí, La importancia de la unidad de la iglesia, no la unidad en papeles, en documentos que se firman, que es importante también, pero la unidad en espíritu, la unidad en misión, ¿no es cierto? El ver las congregaciones en una ciudad no como competencia, sino como distintas caras de la iglesia, ¿no? Ver nuestras diferencias como riqueza y no como antagonismo, ¿no? Y sumar, bueno, creemos que eso ha sido, es importante, es fundamental. Y bueno, tenemos que dar testimonio, ¿no? Que Dios nos ha bendecido con exacto. esto aquí en Argentina. Yo creo que cada país tiene alguna gracia especial de Dios, ¿no? Vos vas a otros países, por ejemplo, están llenos de iglesias multitudinarias. No es el caso de Argentina, tenemos algunas en Sí, distintas ciudades, claro que sí, que las hay, pero no esa proliferación, ¿no? Pero hay países que vas y solamente encontrás iglesias de 3.000, 5.000, 4.000, 2.000. No es nuestro caso. Pero sí Dios ha dado una gracia aquí sobre Argentina, ¿no? Y que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y no es que sea perfecta ni que no tengamos problemas, pero vayamos donde vayamos. ¿Cierto? Es muy difícil ir a una ciudad, querer plantar una iglesia y no entrar en contacto con el consejo pastoral exacto. del lugar. Sí. Sí, yo lo que estás apuntando es evidentemente por vía comparativa una gracia muy no difícil de detectar en lo que hace a la historia del testimonio evangélico en Argentina.
Y llama la atención porque, como vos decís, no se ve con tanta frecuencia en otras latitudes latinoamericanas. En buena medida, la experiencia que nosotros hemos estado recorriendo, especialmente en las últimas décadas, y seguimos en ese camino, gracias a Dios, ha resultado de la creación de consejos de pastores en cada ciudad. De hecho, vos y Juan Pablo Bongarrá, Jorge Imitián, Carlos Mraida y yo fundamos el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía cumple un rol tremendamente significativo en lo que hace... En el living de tu casa. En el living de mi casa. En el living de mi casa hace, ¿cuánto? Más de 20 años, no sé. En el 90, si no me equivoco, 91, 92. 91, 92. Y yo creo que eso surgió de varias fuentes que por aquel entonces nosotros estábamos experimentando. Indudablemente, cuando uno hace un poco la revisión histórica, puede trazar el origen de algunas de estas iniciativas a las comisiones de campaña que se fueron organizando en distintos lugares del país en ocasión de las campañas de mensaje de salvación con el evangelista Carlos Anacondia. Se armaba una comisión de campaña para organizar el gran evento, y como eran eventos evangelizadores de largo aliento, 30 días, 60 días, todos los días, con un involucramiento total de las pequeñas congregaciones que participaban, terminaban los pastores de distinto corte denominacional o orientación o tradición, terminaban descubriendo que podían trabajar juntos y hacer cosas realmente muy significativas juntos, y esa comisión de campaña en más de un caso terminó siendo el consejo pastoral de la localidad donde la campaña se celebraba. Son varias, hay dos o tres vertientes, ¿no? que uno ve detrás de cada una de ellas la mano del Señor, que no es creación humana. Por un lado, los que venían ya de los años 70, el movimiento carismático aquí en Argentina, cierto. Uno de sus énfasis era la unidad de la iglesia, por lo menos en lo que expresaban. Pero después esa unidad práctica, tenías por un lado lo que vos acabas de mencionar, lo de mensaje de salvación con Anacondia. Anacondia, que como todos, o los que saben de su historia, ¿no es cierto?, una persona recién convertida, que comienza a evangelizar y Dios le da gracia y empieza a reunir multitudes. Pero interesantemente, él pone como condición para ir a una ciudad que se junten las iglesias. Exacto. Ahora, ¿de dónde sacó un recién convertido que las iglesias tenían que juntarse? Sí. Eso es pura gracia de Dios. O sea, Anacondia no tenía ningún tipo de historia, ni sabía lo que era la iglesia evangélica. Y sin embargo, plantea esa condición y Dios comienza a bendecir esa unidad. Por otro lado, que no tenía nada que ver con lo pentecostal, lo carismático, ni nada, todo el movimiento de May, ¿no? Líderes jóvenes, bueno, Juan Pablo ha sido uno de ellos, en aquel momento muy jovencitos, hermanos libres que comienzan a convocar pastores de todos los grupos y a tener reuniones importantísimas. Ahora, otra vez, así como dijimos, ¿de dónde sacó Anacondia esto de juntar iglesias? ¿De dónde sacaron los hermanos libres? Que siempre se caracterizaron por ser bastante, digamos, cerrados entre ellos, ¿no es cierto?, poco dispuestos a relaciones con otras iglesias, y sin embargo Dios lo usó para unir la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, dos elementos más que me gustaría agregar en este raconto histórico, que de alguna manera sirven de antecedentes para este impulso hacia la unidad. Recordemos las campañas unidas. 1900, bueno, antes, Tommy Hicks, el pionero, en el año 54, esta historia vos la analizás muy bien en tu tesis doctoral, seguido de Oswald Smith,
con sus campañas no tan grandes y más bien con un sector un poco más histórico del protestantismo, de las iglesias evangélicas, pero luego Billy Graham en el año 62. Y de ahí, bueno, todo lo que vino después, todas las campañas de Luis Palau, Alberto Motesi, y obviamente el carácter masivo y sobre todo la continuidad en el tiempo de las grandes campañas de Carlos Anacondia. Y yo te agregaría un elemento más como antecedente a todo lo que hasta acá hemos mencionado, y es el trabajo de las sociedades bíblicas. Comparto una anécdota personal. Yo entré al ministerio pastoral en el año 63. Recién casado, fuimos con Norma a Bahía Blanca a pastorear una pequeña congregación bautista en Bahía Blanca. Una de las grandes sorpresas que recibí en el ministerio en Bahía Blanca fue, primero, no tanto el consejo de pastores, porque no había un consejo de pastores, pero había una comisión de la sociedad bíblica en Bahía Blanca. Y esa asociación de sociedad bíblica, como una especie de sucursal o agencia promotora, estaba integrada por todos los pastores evangélicos de la ciudad. Y fue el centro donde se generaron lo que es tan importante para la unidad, que son las amistades personales de los pastores de diferentes corrientes. Al punto que cuando yo me iba un mes de vacaciones, el mes de enero, quienes ocupaban el púlpito de la Segunda Iglesia Bautista en Bahía Blanca, que era una congregación de 68 hermanos, venía Aldo Echegoyen, pastor de la Iglesia Metodista en la ciudad, que llegó a ser obispo de la Iglesia Metodista, venía, no me acuerdo ahora el nombre, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Bahía Blanca, una iglesia grande y hermosa en la ciudad. Venía el pastor de la Alianza Cristiana y Misionera y alguno que otro hermano. Venían pastores, líderes de la Iglesia de los Hermanos Libres, que teníamos ahí a 2 o 3 cuadras. Es decir, había un intercambio de púlpito. Estoy hablando del año 63, perdón, 63, 68, 69, 70, en tiempos donde todavía incluso el movimiento ecuménico estaba medio en pañales, y la comunicación que había entre nosotros no era solo entre los pastores evangélicos, incluso con católicos. De hecho, nosotros teníamos reuniones de estudio bíblico con hermanas de la Orden del Verbo Divino, y yo tuve la oportunidad en Bahía Blanca 2 veces de predicar en iglesias católicas en el marco de la liturgia de la palabra. Esto nunca lo viví después en ningún otro lugar. Era una relación extraordinaria, y el eje era el trabajo de sociedades bíblicas. Es como que incluso con hermanos adventistas, en torno a la difusión de la Biblia encontrábamos una plataforma común en donde entendernos y trabajar juntos por el reino. Pero lo que uno ve, viste, por un lado es estos ministerios tan importantes, gracias que trajiste lo de sociedad bíblica, por supuesto que sí. Y al mismo tiempo ves como una gracia de Dios, ¿no es cierto? Que va más allá de nosotros y los ministerios. O sea, sociedades bíblicas hay en todos los países, campañas de evangelización se hacen por ciento en todos los países, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios usó esos medios, pero evidentemente detrás de eso hay una gracia que es pura gracia de Dios. Eso no es mérito de ninguno de nosotros ni nada. Y cuando uno toma, bueno, en nuestro caso, ¿no?, que nos ha tocado y nos toca estar a veces tanto fuera de nuestro país, cuando uno lo ve en perspectiva, lo ve desde afuera, dice, pero solo Dios pudo hacerlo. O sea, exacto. Es cierto. Hay un movimiento de unidad, bueno, y oremos que esto continúe y siga perfeccionándose. Sí. Y aprovecho la audiencia de este programa
¿no es cierto?, para animar a pastores que estén viéndonos a buscar la unidad, a buscar relacionarse. Sí. Y tanto Relacionar. más en La este soledad es terrible para el ministerio. La exacto, soledad es tanto terrible. más en este contexto que nos toca vivir, donde nos encontramos con tantas limitaciones. Eh, Mirá, Norberto, lamentablemente para la grabación de este programa, Carlos Mraida no nos puede acompañar, pero no fue difícil para nosotros pensar en tener a un invitado especial para el programa, porque si tuviésemos que hacer la lista completa, sería una lista larguísima de pastores queridos, amados, con quienes hemos compartido el arado no sé cuántas veces, y que no solo, digamos, tenemos el interés común por las cosas del reino, sino que el Espíritu Santo ha creado, te diría yo, una compatibilidad de visión que es realmente extraordinaria. Sí, es Porque cierto. uno puede tener en algún pequeñito detalle, alguna diferencia de comprensión teológica de alguna cosa o comprensión exegética de algún versículo, pero la visión del reino es tan fuerte que cualquier diferencia de detalle, como dijiste vos al principio, en lugar de marcar un espacio, marca una oportunidad de aprovecharse de la diferencia, Una que, riqueza, que una riqueza, enriquece, ¿verdad? Que una enriquece. riqueza, sí. Bueno, En bueno, no esto, sigamos hablando tanto de la bendición de la unidad porque esto es como comer asado delante de náufragos, ¿viste? Entonces, exacto, hablemos del naufragio. Y a eso quisiera yo llevar ahora un poco nuestra conversación y a la luz de tu experiencia. Eh, el naufragio, bueno, no lo llamaría naufragio, la tormenta tremenda que nos está afectando a todos y hace que la barca de la iglesia se sacuda y a veces parece zozobrar. Una de las cosas que está produciendo es la pérdida de un caudal muy significativo de hombres y mujeres consagrados al servicio del Señor. Vos has estado especialmente involucrado en tratar de recuperar la memoria y de alguna manera tratar de describir la realidad en estos últimos tiempos. Y yo quisiera pedirte para toda nuestra audiencia algunas reflexiones sobre el particular, como alguien que se ha tomado tiempo para analizar esta circunstancia de tantos hermanos, hermanas, pastores, pastoras, líderes, misioneros, evangelistas, que hemos perdido en las filas del reino. sí. Mira, primero déjame compartirte, digamos, los últimos datos que tenemos. En este momento tenemos registrado con nombre, apellido, lugar y demás 290 pastores y pastoras aquí en Argentina que fallecieron solamente por COVID, pero todavía estamos recibiendo datos de provincias que tenemos provincias enteras casi sin datos, con uno o dos datos, lo cual nos lleva a pensar, digamos, con cierto criterio de aproximarnos a la realidad, entre 400 y 500 pastores que han fallecido por COVID. De todas maneras, lo que Solamente, tenemos es 290. solamente en Argentina. Solo en Argentina y solo por COVID. Muy bien. Y vos no tenés ningún tipo de información de qué pasa en el resto del continente. No tengo idea. No, no. Pero no debe Y ser muy diferente porque incluso ni quiero sí, pensar lo que ocurre en Brasil o en Chile o en México, sí, ¿verdad? sí, 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 Este, sí, sí, sí. eh, Lo que pasa es, digamos, los números, o sabes que en eso soy un poco obsesivo, y entonces más que dibujar números, digamos, me gusta ir a lo real, ¿no es cierto? Y entonces pues uno puede tener distintas sensaciones. Por eso digo que nos faltan datos de muchísimas provincias y los datos que tenemos
con nombre y todo identificado son 290. Sí. Dicho esto, ¿cierto? O sea, acá viene lo que hay detrás de eso. O sea, lo que eso, por supuesto, la situación humana, descontado, y lo que esto significa para la propia familia y demás. Pero mirándolo en perspectiva de iglesia, ¿no? Son 300 iglesias que han quedado sin pastor, ¿no? Y ahí viene entonces el tema más grande, las necesidades que se producen. Sí. Algunas son de tipo económico, sí. O sea, y acá tenemos que hacer una diferencia que vale para el análisis, no. O sea, una vida vale igual en cualquier lugar, está de más decirlo, y el dolor de una pérdida es irreparable, sea donde fuera. Lo que ocurre es que cuando estas situaciones tan dolorosas entonces, se dan en una iglesia, digamos, más o menos organizada, estructurada, con ciertos parámetros, como que la situación se puede sobrellevar. Estoy hablando institucionalmente, otra vez, Sí, quiero sí, ser sí, sí, claro, sí. no estoy hablando de lo humano, el dolor humano no hay como pararlo, ¿no? Pero digamos como que se puede más sobrellevar. Pero, ¿qué pasa? Esto está trayendo a luz, ¿no es cierto?, otras circunstancias. Circunstancia económica, ¿no? Porque hay una viuda, quedan hijos. Y muchas veces en congregaciones pequeñas, ¿no es cierto?, donde el pastor es todo, ¿no? Entonces, esta pérdida deja a la intemperie, a la familia pastoral. Deja también a la intemperie la iglesia, si no está vinculada a otro ministerio, ¿no es cierto? Ya sea una denominación o un ministerio apostólico o lo que fuera, si no está vinculada, si la iglesia está sola, ¿no es cierto? Quedan los hermanos ahí totalmente a la intemperie también. O sea, ¿cómo se administra esa iglesia? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se decide cómo seguir? ¿No es cierto? Y esto está produciendo crisis muy, muy fuertes. Tal es así que estamos pensando entre algunos pastores, ya estamos comunicándonos de poder armar una propuesta simple y sencilla, como decía, aquí estamos, ¿no? Para comunicarnos especialmente con iglesias, repito, pequeñas, no tan estructuradas y demás, que pierden su pastor o su pastora, y poder ponernos a disposición, porque inclusive a veces hasta se producen conflictos en la iglesia, ¿no es cierto? Porque hay un liderazgo, ¿no? Un liderazgo que no fue demasiado estructurado. Muchas veces esto tiene que ver con modelos de iglesia muy piramidales, ¿no? Donde Exacto. todo depende de la figura de un solo pastor, ¿no? Y desaparece ese pastor y después queda todo allí viendo cómo seguirlo, ¿no? Y yo menciono esto intencionalmente, primero porque es verdad, pero sabiendo que hay muchos líderes, pastores, viendo esto que estamos haciendo, transmitiendo, es un poquito reflexionar sobre esto, ¿no es cierto? Exacto. Sobre los modelos de liderazgo, sobre cómo tenemos estructurado el liderazgo en la iglesia, porque a veces pensamos que el pastor va a ser eterno, ¿no es cierto? Que todo va a depender de su figura y así será siempre. Y no es así, los pastores no somos eternos, ¿no es cierto? Y sí somos responsables de cómo ayudamos a una sucesión pastoral sana, Exacto. ¿no? Exacto. Y a veces estos modelos muy piramidales que funcionan, pero funcionan alrededor de una sola persona. Exacto. Es cierto que funcionan más rápido, vos conocés, ¿no es cierto?, ese dicho africano, ¿no? O sea, si querés ir ligero, anda solo, Sí, pero si querés llegar lejos, anda con otros, ¿no? sí. Entonces, es cierto que cuando estamos solos, avanzamos más rápido, ¿no? Tenemos las ideas y las implementamos y quienes tenemos experiencia en el ministerio sabemos más o menos cómo implementarla y ahí corremos, Sí. pero no podemos llegar muy lejos. Está Entonces, llamando la atención sobre un problema que de alguna manera se suscita en ocasión de la gravedad de esta pandemia y la tragedia de la pérdida de líderes, especialmente en un grado tan significativo.
Mira, yo me acuerdo cuando estudiaba en el seminario, hace más de 50 años atrás, seminario bautista, me enseñaron literalmente lo siguiente. Los oficiales, no subraya la palabra oficiales, los oficiales de la iglesia son dos, según el Nuevo Testamento. Él, subraya el artículo en singular, el pastor y los, subraya el plural, diáconos, que generalmente, por una imitación un tanto ingenua de Hechos capítulo 6, tenían que ser 7. No importa si la iglesia era de 20 miembros, 30 miembros, tenía que tener 7 diáconos porque el Nuevo Testamento lo dice. Esta estructura, que ha sido típica no solo de los bautistas, de muchas congregaciones, especialmente iglesias libres en el sistema de gobierno congregacional, han tenido ese tipo de estructura. Yo creo que ese tipo de estructura, cambiando los nombres o dándole vuelta y qué sé yo, ha persistido en muchas iglesias evangélicas y como vos decís, no deja de ser en parte, a veces, una estructura de tipo piramidal, especialmente cuando el pastor, por su carácter, su personalidad o haber tomado un perfil autoritario o lo que sea, se para arriba de la pirámide y de ahí maneja todo, a los diáconos, a la comisión de la iglesia, a los ministros o a los que mongo sea, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia del cristianismo las cosas no fueron siempre así. De hecho, las primeras estructuras que uno lee en el Nuevo Testamento eran copias de la estructura de la sinagoga, que era más bien un concilio, una comisión con un presidente. Bueno, no vamos a hacer la historia del ministerio ahora, pero lo que quiero señalar es que el ministerio pastoral no ha sido el mismo a lo largo de los siglos, ha cambiado. Y ha cambiado en función de las circunstancias. Las circunstancias históricas han ejercido un tremendo impacto sobre la estructura ministerial. En años un poco más recientes, lo que hemos visto en Argentina, pero también en otros lugares en América Latina, es la constitución de equipos pastorales. Y indudablemente, no sé si coincidís conmigo en la observación, Norberto, pero evidentemente una iglesia que se ha estructurado más o menos con un sentido de equipo y con mayores grados de horizontalidad, está en mejores condiciones de enfrentar esta crisis y especialmente la pérdida de un líder con mayor solvencia que alguien que está en toda la congregación, no interesa si son 100 o 100.000, prendidos de un solo tipo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, además de creer que es lo que más se acerca a lo que tenemos en los primeros años de la iglesia, ¿no? Siempre se nombraban ancianos en plural, pero digamos, sin entrar, porque muchas de esas cosas tienen que ver con cuestiones culturales del momento, ¿no? Y a Pero veces ideológicas también. ¿no es cierto? Pero en realidad el liderazgo, digamos, repartido, más plural, siempre es más sano. Y esto no es negar que Dios da visión y que Dios da dirección a las personas de distintas maneras. Y esto tampoco es negar que en una congregación, ¿no es cierto?, haya un pastor que por su estilo, por su llamado, por su vocación, lo que sea, ¿no es cierto?, como que marca el rumbo, para ponerlo de alguna manera, allí en la congregación. Pero tiene que ser parte de un equipo. Acá la pregunta es, ¿quién cuida del pastor? Exacto. ¿No es cierto? El equipo tiene que ser un equipo en serio, un equipo ministerial, no un equipo de segunda, ¿no es cierto?, de, como se suele decir, de yes man, o sea, hombres que dicen todo que sí, porque eso no sirve. O sea, los pastores somos seres humanos, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, ¿no? Y si no podemos armar esto, es sumamente riesgoso. Es riesgoso para la congregación, es riesgoso para la propia vida del pastor. Y en esto es muy importante desarrollar este tipo de relaciones.
Exacto. No buscando que todos piensen igual, porque no es así. O sea, otra vez, yo insisto, yo soy muy fanático de esto, de ver en la diferencia la pluralidad y la riqueza de la pluralidad. ¿No es cierto? Acá nosotros, en nuestra congregación, nosotros somos 4 pastores, totalmente distintos uno de otro, ¿no? Está Germán Ortiz conmigo, te imaginas entre Germán y yo, nada que ver. Nada que ver. Está Elba Somoza, una mujer, ¿no? Pero vemos nuestras diferencias como riqueza. Sí, O sea, no todos pensamos lo mismo en cada cosa, no, pero la obra no es nuestra, es de Dios. exacto. Y esto, a mí, digamos, si querés, como pastor fundador, pon el nombre que quiera, no me quita nada, o sea, porque somos equipo, cada uno tenemos algo para dar, ¿no es cierto? Algo para Exacto. aprender y cuidarnos, el hecho de cuidarnos. Y esto tiene que ver mucho con el ejercicio de los dones, porque no todos tenemos los mismos dones y en consecuencia no todos tenemos los mismos ministerios. El único que podía jactarse de tener en funcionamiento todos los dones habidos y por haber era Jesús, ¿verdad? Y aún él escogió a 12 para que estuvieran con él, lo acompañaran y le dieran una mano en el cumplimiento de su misión. Es un poco jactancioso pensar que una sola persona puede superar en capacidad, versatilidad y efectividad al propio Señor. El tema No, es pero que, lo bien que le hace a la iglesia, o sea, lo bien que le hace a la iglesia, ¿no es cierto? Tener allí un equipo, que sean 2 o 3, sí, no es bueno, bueno, primer capítulo de la Biblia, no es bueno para el hombre estar solo, exacto, es cierto, no es bueno. es Siempre lo cierto. usamos para el matrimonio, pero no es el Vale mejor. para todo, sí. Vale para todo, no es bueno estar solo, ¿no es Sí, cierto? Y lo que estamos viendo ahora, volviendo al tema que nos motivó, ¿no es cierto?, en esta pandemia, esta situación, es que justamente estos ministerios en soledad son los que terminan sufriendo de una manera muy, muy, muy especial, sí, ¿no? sí, Entonces acaba una palabra, ¿no?, para aquellos que todavía están a tiempo de pensar en esto, de tratar de sumar, de formar equipo. Es una manera de cuidar la iglesia, es una manera exacto. de cuidar la Sí, iglesia sí, y de cuidar a su propia familia sí. y de cuidarse a sí mismo. Norberto, Necesitamos tener al lado gente que exacto. compartamos la visión, pero que también que sean capaces de juzgarnos. Y use la palabra intencionalmente, porque podemos equivocarnos. Sí, Bien conocemos, ¿no?, el drama de grandes siervos del Señor sí. que terminan arruinados. Ah, Había un libro hace tiempo, yo lo tenía en mi biblioteca y lo presté, y como vos sabés, sí, si querés que algo nunca te devuelvan, presta un libro, ¿no? Entonces ya ni sé por dónde anda ese libro. Pero el título del libro era más o menos así, la traducción. Era el drama, no me acuerdo si la palabra era drama, pero significaba eso, de ser el número 2. sí, 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 Y contaba la historia de los número 2 de muchos ministerios. exacto. Que le decían, ¿cómo es posible? Dice, vos estabas ahí, estabas todo el día con esta persona, ¿cómo es que nunca te diste cuenta de lo que estaba haciendo? Mm, Y la persona, estos número 2, ¿no?, de ministerios que habían caído, grandes, decían, bueno, es que yo estaba ahí, yo veía por un lado que Dios lo usaba, pero por el otro lado veía lo que hacía y no sabía si tocarlo porque era el siervo de Dios. Esa situación. exacto. Necesitamos equipos. Acá no hay número 1, número 2. Necesitamos equipos. Sí, Necesitamos gente al lado nuestro, no multitudes, 2 o 3 si querés, sí, que puedan tener la libertad de venir a corregirnos, de marcarnos las cosas. Eso es bueno para nosotros, pero también es bueno para la iglesia. exacto. En esa estructura, Norberto, hoy hay algunas iglesias que han logrado integrar excelentes equipos ministeriales y
lo que para algunos les parecía imposible, incluso equipos de 2 o de 3 o de 4, pastores combinando edades, cuestiones etarias, varones y mujeres, y una diversidad de dones para enriquecer el funcionamiento del equipo. Gracias a Dios hay hoy excelentes modelos en esto. Ahora, ¿qué pasa cuando COVID se lleva a 1 o 2 integrantes de un equipo así? Y llamo la atención sobre esto porque vos tenés experiencia en esto. Vos comenzaste la iglesia con tu cuñado, que fue tu compañero durante un tiempo y lo perdiste muy tempranamente. ¿Por qué no nos compartís un poquito tu propia experiencia personal en este sentido y cómo esto se vio reflejado en la vida de la iglesia? Sí, mi cuñado se integró después. Nosotros empezamos la congregación con el pastor Robles, Sí, con, con con Miguel. Miguel Robles, ¿cierto? Donde él era lo que hoy diríamos el pastor principal, era digamos, Sí, el primero. Yo me sumé al equipo desde el día que se fundó la iglesia, pero justamente ya no me acuerdo, años, 2 años, a él le agarra un infarto. sí, Este, ¿No es cierto? Y bueno, no podía seguir involucrado, tuve que tomar yo, después tuvimos con mi cuñado. Esa situación siempre es muy traumática. mm, Eso creo que fueron las cosas que Dios más me sacudió a mí para llamarme la atención, ¿no es cierto? De que tenía que tener cuidado, porque así como le había tocado a ellos, me podía tocar a mí, exacto. ¿no? Y qué iba a hacer de la iglesia. Y estas experiencias traumáticas, si queremos, ¿no? De perder al compañero de ministerio y tener que hacerse cargo y seguir, digamos como que enfatizaron en mí, subrayaron en mí esta necesidad de tener equipo, de tener gente al lado, de poder tirar juntos del carro. Y yo insisto en esto, y vuelvo en esto, y soy repetitivo, pero quiero animar a aquellos que están viendo, Amén. ¿no es cierto?, a considerar, si no lo ha hecho todavía, a considerar formar un equipo ministerial. Quizá la palabra suena muy grande. Estamos hablando de compañeros en el ministerio, pero compañeros en serio, no personas que te aplaudan, no obsecuentes. Los obsecuentes son los peores compañeros que podemos tener en la vida y en el ministerio. No necesitamos obsecuentes. Necesitamos reconocer de que Dios está llamando a otros. Dios llama y a veces nosotros no vemos. Dios pone, porque al final la iglesia no es, bueno, es una obviedad, la iglesia no es nuestra, ¿no? El que la edifica es el Señor, así que si Él edifica la iglesia, Él va a poner al lado nuestro la gente que tiene que estar, ¿no? Entonces si algún mensaje pudiéramos dejar de esta charla, de este día, es esto, ¿no es cierto? Abrir los ojos, buscar formar equipos, salir de la soledad ministerial. Y salir de este esquema, ¿no es cierto?, donde que es el pastor y su familia nada más. Bendita sea toda la familia que se involucra en el ministerio. Pero la iglesia no es una empresa familiar. La iglesia no es un bien de familia. Gloria a Dios que pueda estar involucrada toda nuestra familia. En mi caso, mi esposa está involucrada en la iglesia, tengo 3 hijos, los 3 hijos están en la iglesia con distintos ministerios, cosas además de sus profesiones. O sea, qué lindo ver la familia. Pero la iglesia no es una empresa familiar ni es un bien de familia. Entonces, mirar a otros. Yo sé que, claro, si yo hablo con mi hijo, con mi esposa, la cuestión es mucho más directa, andá, vení, vamos. Pero si ese es el modelo de iglesia, es muy débil. Es muy débil. No quiere decir que Dios no use esas personas. Dios usa, Dios llama. Pero la iglesia es más que eso. Tenemos que abrir los ojos, ¿sí?, y poder reconocer a otros y sumar a otros. Esta es mi palabra, no quiero llamar consejo, pero digamos, mi Amén. estímulo en este momento,
¿no es cierto? Porque creo que eso es muy saludable, Amén. Amén. tan saludable, que ahí se juega también la continuidad de nuestro ministerio. Exacto. Y fijémonos Jesús, vos acabas de mencionar Jesús. Jesús dijo, bueno, que él quería llamar a 12, ¿no es cierto?, para que estuvieran con él. Un principio muy poco espiritual, bueno, para que estuvieran con él. Después era para enseñarle y para enviarlo, pero bueno, la primera era poco espiritual. Pero fijémonos en lo que pasó. De repente un día Jesús muere, asciende. ¿Qué es lo que quedó? Los que habían estado con él. Exacto. Ahora, seguro que si nosotros teníamos que elegir a los que habían estado con él, no los hubiéramos elegido. Porque a veces queremos que el que esté con nosotros sea tan bueno, tan ungido y tan perfecto como somos nosotros, ¿no? Entonces, claro, entonces uno ve ahí lo que llamamos la compañía de Jesús, ¿no es cierto? La compañía de Jesús, que era un tipo que lo traicionó, el otro que lo negó, el otro que se peleaban para ver quién era el mayor en el reino. Un El otro que desastre. no creía en nada. O sea, la verdad que Jesús como persona para llamar discípulo fue un desastre. Pero, pero, algo plantó en esas vidas. Que él desaparece, estoy usando un término en este diálogo, ¿no es cierto?, lo de desaparece, entonces sale de la escena, y esa gente, con miles de limitaciones, continuaron con la iglesia. A veces nosotros queremos, viste, no, mira, yo la verdad estoy solo porque no tengo a nadie que llegue a la estatura donde yo estoy. Mirá, aprende de Jesús. Agarró lo que había y lo formó, y cuando él ya no estuvo, tuvieron su oportunidad y ahí empezó la iglesia. Entonces, creo que tomando este ejemplo, porque, mira, y voy acá un testimonio nuestro, el último pastor que ordenamos, un muchacho joven, que es hoy del equipo pastoral. Hace unos años vino la madre. Este muchacho tocaba algún instrumento, siempre activo ahí, pero ahí. Me dice, quiero hablar con vos, dice. Y lo menciono pues, Lenny dice, va a ser pastor. Yo dije, esta es una... Me va a meter en un lío, le va a decir eso al hijo, el hijo después va a querer ser pastor. Yo ya me veía. Digo, mira, está bien, digo, pero te estoy hablando hace muchos años atrás. Digo, está bien, digo yo. ¿Cuándo se fue? Yo dije, ya tengo acá un problema con la madre esta que me viene con este tema. O sea, humanamente no teníamos los ojos puestos ahí. Bueno, hoy es pastor, ¿no? Entonces, puede ser mi hijo, es bien joven, puede ser mi hijo, tiene la edad de mi hijo. A veces somos ciegos a las personas que Dios pone al lado. Pero quiero decir también esto, para otros que quizás, estamos hablando de los pastores, pero también para aquellos que no están ahí. Podés estar en la peor iglesia, pastoreado por el peor pastor, pero nada va a impedir que Dios cumpla en vos sus propósitos. Amén. Amén. A este muchacho yo no lo veía, Dios lo veía. Amén. En su momento, Dios lo puso. Gloria. Y de tremenda bendición. Amén. Entonces, esto va para los dos. Para los que están arriba, abramos nuestros ojos. Dios los pone ahí y muchas veces no los vemos. Pero si vos estás en esa otra posición, donde nadie te ve, acordate de esto. Puedes estar con el peor pastor y en la peor iglesia, pero nada va a impedir que Dios cumpla en vos sus propósitos. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Norberto. Qué hermosa palabra que trae tanto ánimo y qué linda palabra de exhortación. ¿Quisieras orar ahora Sí, y sí.
especialmente por toda nuestra audiencia, porque esta palabra que nos has dado, todos necesitamos aplicarla en forma concreta en nuestras vidas, y para ello necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo. Así que si pudieras orar por todos nosotros, yo luego cierro el programa con la bendición final. Oramos. Amén. Oramos. Amado Jesús, estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia hablando de la iglesia, Señor. Lo que vos prometiste que ibas a edificar y la que estás haciendo. Señor, en este momento queremos poner en tu altar, en tu presencia, especialmente aquellas congregaciones que han perdido sus pastores, sus pastoras, que están atravesando días de dificultad, de prueba, de zozobra. Ven, Señor, en su auxilio, cúbrelos, bendícelos, fortalécelos, renueva visión, levanta liderazgo. Bendecimos tu iglesia, Señor. Señor, pero también queremos orar en esta mañana por aquellos pastores que están escuchando estas palabras, que quizás sienten el desafío y no saben cómo hacerlo, no encuentran el cómo, para formar equipos, para tener otros a su lado. Yo te ruego, Señor, en especial por aquellos que están pasando por soledad ministerial, que tu gracia en este momento les cubra, les anime, traiga fuerzas renovadas y les dé la visión, Señor, de convocar a otros. Señor, levanta hombres y mujeres al servicio tuyo. Pido por estas congregaciones, Señor, que están luchando allí con su liderazgo, muchos en soledad. Señor, que una presencia poderosa de tu Espíritu sea derramada en esas comunidades y en esos pastores, para que levanten iglesias sanas, saludables, fortalecidas. Señor, y también queremos pedirte por aquellos que tienen un llamado, que tú has inquietado sus corazones, que quieren servirte y de alguna manera lo están haciendo, pero se sienten relegados en el ministerio, no tomados en cuenta, desplazados. Te ruego, Señor, que en esta mañana renueves en cada uno de ellos la fe de saber que vos fuiste quien les llamó y que tus propósitos se cumplirán. Señor, lo creemos y queremos bendecirte. Rogamos, Señor, tu bendición, tu compañía, tu presencia poderosa en nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Norberto, por tu participación en Odres Nuevos, en este programa, y gracias por esta oración tan necesaria y oportuna. Con esta presentación cerramos nuestro día de transmisión, y en medio de estas circunstancias difíciles que nos rodean, nos vamos al descanso de la noche con la confianza que nos hace decir en fe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Los bendecimos con Norberto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les dé paz y descanso. Así sea.